sesión del Seminario Permanente de Estudios Leopardianos dirigidos por Cristina Coriasso y presentamos ya esta sesión que tiene un hóspede de excepción, que es Raffaele Pinto de la Universidad de Barcelona, y seguirá hablando la misma Cristina Coriasso, la organizadora del seminario. Raffaele Pinto, creo que lo conocéis todos, pero digo algo simplemente para los que igual lo ven por primera vez. Tienen el honor de verlo por primera vez. Tendrán la iluminación. Tendrán la primera iluminación como la que tuve yo hace 15 años cuando lo vi la primera vez. Es un profesor de literatura italiana en la Universidad de Barcelona, como decía, experto de literatura medieval italiana, gran experto de Dante. Ha escrito muchísimo sobre Dante, sobre la Edad Media italiana. Recuerdo nada, simplemente, sí, para los que no lo sepan, la edición de la Vita Nuova, fundamental, magnífica, y la edición del libro de las canciones sobre la Rime di Dante. Y le dejo la palabra. Muchas gracias, Juliana. Es muy amable, con mucho afecto me ha presentado, el mismo que yo tengo hacia ella. Y empiezo yo, cuento un poco cómo ha nacido esta... ¿O lo quieres? Pero antes, no, cuéntalo, pero antes de que lo cuentes tú. No, quiero decir que estoy encantado de participar en este seminario porque intuyo que es un seminario clandestino. O sea, un seminario que se desarrolla al mar. Tiene pinta, tiene pinta. De la oficialidad académica, y esto es para un motivo de orgullo estar aquí entre vosotros. Pues querido Rafael, justamente lo que acabas de decir es totalmente cierto, porque efectivamente el seminario tiene dos nombres. Uno, Seminario Permanente de Estudios Leopardianos, bajo el amparo de la Complutense y gracias a Juan Varela Portas, que coordina este seminario, y luego pues su identidad clandestina, y su nombre clandestino, que es el de Seminario de la Ginestra, y que pretende justamente eso, que sea una isla de bien en medio de la constitución ontológica del mal, que parece poblar la tierra, como vamos a ver en el texto que tú has elegido, si es que llegamos, porque lo que vamos a intentar es leer muchos textos leopardianos. Yo los leeré en italiano, pero los tenéis ahí en español para quien no sepa, para quien quiera entenderlos bien, y con la intención de una manera totalmente ligada a los textos, ir extrayendo sentidos y figuras de la naturaleza en la obra de Leopardi. Y bueno, esto lo vamos a hacer juntos, debatiendo, porque todo esto, ¿cómo surgió? Pues surgió porque después de ver la maravillosa película de José Luis Guerín de la Academia de las Musas, me fijé, como tú ya habías previsto, en una afirmación que haces en un momento determinado de la película, que es la de la naturaleza es putrefacción, discutiendo con una de tus musas acerca de una poesía, la naturaleza es putrefacción. Y entonces pues yo te presenté mi humilde objeción a esa afirmación que me parece tan rotunda, tan fuerte y un poco retórica, y te dije, bueno, si acaso será no solo putrefacción, sí es putrefacción, pero también es frescura, espontaneidad, germinalidad, virginidad, y se me ocurrió la palabra virginidad, en la que nos quedamos un poco los dos enganchados. Pero claro, luego viendo textos de Leopardi me he dado cuenta de que esa metáfora de la naturaleza virgen está ahí de forma muy potente en la primera fase que se llama del pensamiento leopardiano, cuando Leopardi hace tanto hincapié en la natura virgen, incorrupta, como vamos a ver ahora. Sí, efectivamente, así nació la idea de esta conversación. Y por lo tanto, yo aquí he venido para defender la afirmación que hace mi personaje en la película, que si queréis ir veréis esta tarde, porque esta tarde se proyectará la película, estará también
el director José Luis Guerin, y en esta película hay un momento en que yo a una alumna, la cual me explica lo maravilloso que es la naturaleza y lo fundamental que es la naturaleza para los poetas, yo le digo, no, estás completamente equivocada, la naturaleza, digamos, tiene algún sentido solo si está filtrada por la palabra, la poesía, la inspiración y tal. En sí misma, la naturaleza es putrefacción. Y lo decía, usaba esta palabra putrefacción, inspirándome también, no solo, pero también en este pasaje famoso de los Zibaldone, en el cual, que empieza así, todo es mal, de Leopardi, y para explicar que todo es mal, dice, mirad un jardín, por muy bonito que sea, anche se ridente, por muy bonito que sea, si lo vais a mirar de cerca, veréis que allí hay una rama rota, allí hay una hoja que se ha caído, y veis la descomposición de aquello que aparece en una primera mirada como bonito, hermoso, ridente. O sea, la naturaleza es el mal entendido, si no exactamente como putrefacción, sí como destrucción. En esta misma secuencia de la película, yo, para justificar la idea de la naturaleza como putrefacción, le digo a mi alumna, nosotros corremos hacia la muerte, que es un verso de Dante, con vivere con correre la muerte. Y entonces yo allí fundo, digamos, a Dante con Leopardi para decir, mira que todo tiende hacia la muerte, que es efectivamente la idea del último Leopardi. Sí, por ejemplo, la idea del canto del gallo silvestre. Por ejemplo, del último Leopardi. Pero, ¿cómo decir? Tiene razón Cristina cuando dice, bien, pero el primer Leopardi no. El primer Leopardi tenía de la naturaleza una idea diferente, una idea positiva. Como en este pasaje, la naturaleza es grande y en cambio la razón de los hombres es pequeña. Entonces, si nosotros queremos hacer algo grande, nos tenemos que olvidar de alguna manera de la racionalidad para volver a sintonizarnos con esta naturaleza positiva, con esta naturaleza que nos inspira vida, alegría, amor, deseo. Bien, pero antes de leer los textos, yo quería un segundo explicar por qué para mí es tan importante este concepto de la naturaleza putrefacta en Leopardi. O sea, ahora lo resumo, digamos, quizás demasiado brevemente, pero quiero, además llega Juan, y está bien que llegue Juan y que él también me oiga y me escuche, porque esto vale también para él y para nuestros estudios sobre arte. O sea, yo considero que Leopardi es de alguna manera un prefreudiano. Yo creo que nosotros podemos entender bien al Leopardi si adoptamos para leerlo categorías freudianas. Entonces, en Leopardi, como sabemos, uno de los conceptos fundamentales es la idea del placer. El hombre está completamente dominado por esta necesidad, por esta tensión de placer, una tensión de placer que es infinita y choca con las limitaciones que tiene el hombre. Pero en sí, el hombre aspira infinitamente al placer. Y aquí Leopardi coincide con un concepto freudiano que es el principio del placer. El placer, en realidad, son bastante coincidentes estos dos conceptos en Freud y en Leopardi. Sobre todo, es interesante ver cómo, tanto en Leopardi como en Freud, el placer, que es entendido de una manera
muy materialista, o sea, como un placer, digamos, vinculado con la sensibilidad, con los sentidos. Para Freud es energía libídica, o sea, sexual. Y Leopardi usa conceptos distintos, pero está hablando de lo mismo, está hablando de un placer físico, no de otro tipo. Por lo tanto, aquí tenemos una primera coincidencia, pero la coincidencia más interesante y reveladora para mí es la idea de que este placer del cual los humanos, todos los humanos, por el cual somos dominados, este placer, tanto en Leopardi como en Freud, se convierte inmediatamente en imaginación, fantasía. Este es el vínculo que nosotros, yo creo, deberíamos focalizar. Aquí está el nudo del problema. El placer tiende hacia un objeto que es originariamente físico, material, sexual. Pero, tanto para Freud como para Leopardi, este placer, el recorrido, digamos, el camino hacia el objeto se manifiesta a través de la actividad imaginativa. Por lo tanto, tenemos principio del placer que produce imaginaciones o fantasías. Freud dice fantasía, Leopardi dice más a menudo imaginación, pero es lo mismo, que tienden hacia un objeto el cual, por definición, es inalcanzable. Esto vale también para Freud, en un sentido distinto de la inalcanzabilidad de Leopardi. Para Freud, el objeto es inalcanzable no porque las pulsiones no deban digamos, satisfacerse en un objeto sexual, sino en el sentido de que solo una parte de estas pulsiones tienen que ir dirigidas hacia un objeto sexual. Si somos humanos, una parte, posiblemente la mayor parte, debe sublimarse a través de la fantasía. Este es un concepto en el cual insisto, porque los psicoanalistas en general no lo entienden. Debo decir que los psicoanalistas, la función que tiene la fantasía en Freud no la han entendido, y por esto hay unas grandes equivocaciones de los psicoanalistas. Ahora me estoy enfadando sobre el pensamiento de Freud. Descuidan el elemento más importante del psicoanálisis, que es la fantasía. Porque en Freud constantemente habla de fantasía. La fantasía es la primera manifestación de la pulsión. Pulsiones de placer sexual, pulsiones de vida, que es exactamente lo que dice Leopardi, ¿no? Que cuando nos habla de las fantasías, de las imaginaciones, que son el vehículo de este placer. Luego, tanto en Freud como en Leopardi, hay un elemento antagonista. ¿Y cuál es este elemento antagonista? Es lo que en Freud se llama las pulsiones de muerte, o principio de realidad, según los momentos en que consideramos la evolución del pensamiento de Freud. Pero es lo mismo, principio de realidad o pulsiones de muerte. Y en Leopardi lo mismo, el sentimiento de la muerte, la finitud del ser humano y por lo tanto este destino de muerte, el mal del cual se habla, por ejemplo en aquel texto que os decía. Entonces, tenemos una antropología que en mucha medida es coincidente en Freud y en Leopardi. El ser humano es esta dialéctica entre el principio del placer, pulsiones sexuales o de placer o de vida y pulsiones de muerte. Esto es un modelo teórico que funciona tanto en Leopardi como en Freud. Ahora bien, ¿qué lugar juega la naturaleza dentro de este modelo? En Leopardi, pulsiones de vida, el placer, la fantasía, por un lado. Por otro lado está la realidad, la ciencia que intenta descubrir en qué consiste la naturaleza, que se opone a este principio del placer y a las imaginaciones, a las fantasías del placer. ¿Qué lugar ocupa la naturaleza dentro de este modelo? Y es aquí donde vemos cómo va a cambiar la colocación de la idea de naturaleza dentro del modelo. Porque al principio la naturaleza está del lado del principio del placer, está del lado de la fantasía y las imaginaciones. La naturaleza dialoga con el ser humano, ¿no? La primavera delle favole antiche, por ejemplo, un texto, ¿no? que tenemos aquí.
Sí, los la árboles, naturaleza como las ilusión, nubes, como ilusión, poesía, pero sobre todo como sentimiento. interlocutor. Nosotros hablamos, los antiguos hablaban con la naturaleza. ¿Por qué? Porque no se había puesto entre el ser humano y la naturaleza la razón. O sea, por razón hay que entender la ciencia, la cual descubre cómo está hecho, le quita a la naturaleza su magia, le quita su ilusionismo. Un ilusionismo que para Leopardi es natural, como decir, contranatural, es la racionalidad. Para Leopardi la ciencia es contranatural. Los hombres en el momento en que han salido del estado natural y mágico y mítico han entrado en una dimensión contranatural. De hecho, para Leopardi el exceso de razón es la barbarie. Exacto. En estos textos se dice entrar en la racionalidad significa entrar en la barbarie. Por lo tanto, bueno, la racionalidad tiene su lugar, es digamos el exceso de racionalidad, el convertir la racionalidad en el único modo, la única perspectiva desde la cual juzgar la realidad, porque de ese modo el hombre se sale de la naturaleza totalmente, cometiendo una monstruosidad. Exacto. Por eso es tan crítico con la modernidad también, por el exceso de racionalidad. En esta fase del pensamiento Lo que de pasa Leopardi. es que, fíjate que yo ya lo expuse en mi tesis, yo creo que no es tanto un cambio radical en la concepción de la naturaleza como una acentuación de ciertos aspectos de la naturaleza que en realidad ya están desde el comienzo. Porque Leopardi, esa teoría del placer que también acabas de explicar y además ayudándote con Freud, esa teoría de la imposibilidad de que el objeto satisfaga nuestro deseo infinito, esa teoría está desde los primeros comienzos del Cibaldone, con lo cual la naturaleza desde el comienzo es incapaz de satisfacer el deseo del hombre. Es decir, ese pesimismo o ese punto de vista que ve la naturaleza como algo que en cualquier caso no va a satisfacer nuestros deseos de infinito, digamos que está desde la originalidad. Lo que ocurre es que sí, la naturaleza vista desde el filtro de la antica favela degli antichi se muestra benéfica, se muestra no solo espectadora, sino escuchadora del hombre, le da esos deleites de la imaginación, no olvidemos esos deleites de la imaginación, pero a medida que vamos avanzando en la trayectoria leopardiana, esa naturaleza se van acentuando los aspectos negativos, destructores de la naturaleza, pero que no nos engañemos, en potencia yo diría que están desde un comienzo. Bueno, desde un comienzo en la perspectiva de la infinitud del placer. El placer, por definición, no puede alcanzar su objeto, pero tiene una compensación importante que es la imaginación. La imaginación compensa todo aquello que el deseo no consigue alcanzar. Y esto es lo que importa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la poesía es esto. La poesía da voz a esta exigencia imaginativa que el hombre tiene en sí mismo. Luego hay otro punto importante de este modelo, y que es otro punto de contacto fundamental entre Leopardi y Freud, y es la infancia. Para Freud, para Leopardi, esta relación ingenua con la naturaleza, esta relación de identificación y de diálogo, es posible en la infancia. En la infancia nosotros somos como los antiguos, y por lo tanto, ¿qué hacemos? Hacemos una fantasmagoría de la naturaleza. La naturaleza adquiere en la infancia este poder de suscitar nuestras fantasías. ¿Qué pasa? Que al crecer, al volvernos adultos, cambia, digamos, el peso de esta actitud infantil. Mejor dicho, aumenta el peso de la racionalidad. Al volvernos adultos, nosotros no solo salimos de la infancia, sino que salimos también de la antigüedad. Entonces, ahí está la polémica con los románticos. Si nosotros queremos
volver a sentir, si nosotros queremos tener una poesía que de alguna manera represente nuestros sentimientos más auténticos, tenemos que volver a la experiencia infantil o bien imitar a los antiguos. Lo que no es posible es, como adultos, encontrar en nuestra psicología, en nuestra imaginación adulta, esta relación íntima con la naturaleza. La hemos perdido. Y por lo tanto, o volvemos a ser niños o imitamos a los antiguos. El caso es que en el discurso lo que Leopardi dice es que la poesía de imaginación se ha perdido, pero sigue existiendo a través del sentimiento la posibilidad. Si no, Leopardi no sería poeta y no apostaría por una poesía en la modernidad. Sigue existiendo la capacidad de enlazar con esa naturaleza primigenia a través no ya de la imaginación sino del sentimiento. Y de hecho, no sé si hay un momento en el que Leopardi habla del sentimentale homérico, del sentimentale antiguo, y lo contrapone con el patético romántico. Y esa es una vía para poder salvar el territorio poético en medio de lo prosaico de la modernidad. Porque si lo que los antiguos fueron gran tiempo lo ha sido cada hombre en su infancia, pues es posible para el hombre ponerse en la posición para poder reconectar con esa infancia, para poder de alguna manera abrir un canal a través del sentimiento, quizá no ya tanto de la imaginación, que le acerque a esa perspectiva. Porque por muy grande que sea la revolución industrial, la revolución científica, perdón, que cambia nuestra perspectiva de la naturaleza a pesar de ello sigue siendo un arcano, sigue no pudiendo ser conocida en sus mínimos y más íntimos detalles. De hecho, hay un texto que podríamos leer algún texto. Sí. Porque si no se nos va a ir todo el... vamos a saltar todos estos. Este también. Porque de hecho hay un texto que no es ninguno de estos, en el que Leopardi casi parece hablar irónicamente de la ciencia, de la capacidad que tiene la ciencia de penetrar en la naturaleza. Y está la metáfora de la virginidad y está la metáfora de la violación, en el sentido de que el hombre moderno perrecote, sforza, vamos a buscar el texto, de alguna manera fuerza a la naturaleza para que le dé las respuestas analíticas, pero así haciendo la naturaleza ya no le ofrece esos placeres y esos deleites que espontáneamente ofrecía. Pero es justamente esto que cambia. Luego llega a pensar que es necesaria esta ciencia, es necesaria esta intervención sobre la naturaleza, porque la naturaleza es enemiga. Este cambio es fundamental, ¿no? Cuando la naturaleza deja de ser cómplice de nuestras fantasías y de nuestras imaginaciones y se convierte en cambio en la gran enemiga de la cual nos defendemos a través de la racionalidad y la ciencia. Cambia completamente la relación. En un primer momento el hombre viola a la naturaleza virgen con el conocimiento y la racionalidad. Pero en la Ginestra, ¿qué ha ocurrido? El hombre se defiende de la naturaleza y se defiende a través del conocimiento y de la ciencia. Yo diría que en la Ginestra el hombre reconoce la nóbil natura que es la Ginestra, que simboliza de alguna manera al poeta, reconoce el basso stato, el bajo lugar que la naturaleza ha dado al hombre. Un lugar, dice, la naturaleza destruye al hombre como con el mismo interés con que puede destruir, por ejemplo, un hormiguero. Para ella es indiferente, es lo mismo, es ciega, es sorda a los intereses del hombre, es indiferente.
Pero el hombre, lo que puede obtener de la ciencia, dice Leopardi, es justamente esa conciencia del bajo lugar, del lugar no de culminación o de un estado privilegiado como quería la religión judeocristiana del hombre frente a la creación, sino un lugar como cualquier otro de criatura de la naturaleza, como cualquier otra criatura de la naturaleza. Y es en ese reconocimiento en el que el hombre reconoce sus limitaciones, y al reconocer sus limitaciones realmente esto no le sirve para arrogantemente colocarse en un lugar privilegiado frente a la naturaleza a la que tiene que dominar, sino para sencillamente reconocer su condición de criatura generada, producida por una naturaleza indiferente. Pues esto te lo digo porque no creo que para Leopardi la ciencia sea una herramienta de liberación para el hombre del futuro, sino que la ciencia es una perspectiva como otra a través de la cual conocer la realidad. Muy bien. Y puede llegar a ser un mito con el que entonces sí, la noble natura que representa la Ginestra tiene que combatir contra ese mito, el mito de la ciencia como un nuevo ideal que sustituye al Dios judeocristiano y que de alguna manera nos puede salvar o nos puede, como hombres... Sí, a mí me parece pero interesante esta idea antagonista, la naturaleza enemiga, la naturaleza es madrastra y que tiende a la destrucción de cualquier cosa, incluido el ser humano. Una naturaleza entendida de tal manera implica que yo me tengo que defender de ella. Pero lo que a mí me parece muy importante, digamos, de este cambio de paradigma, es que sobre este concepto tan negativo y hostil de la naturaleza, Leopardi fundamenta una nueva idea de la socialidad. La idea que el hombre es un ser social, a Leopardi le viene después de haber entendido que la naturaleza solo tiende a la destrucción y por lo tanto necesitamos como hombres defendernos de la naturaleza. ¿Y cómo nos defendemos? A través de una social catena, de una cadena social. Hasta este momento, lo social en Leopardi no había sido especialmente importante. Bueno, tenemos el discurso sobre los italiano, exacto, que quedó inacabado y que él renunció a publicar. Exacto. Y si vamos un poco más atrás, cuando habla de la sociedad restretta, él dice, vosotros veréis que donde hay un fuerte sentimiento social, o sea, un fuerte sentimiento de patria, este se construye sobre el odio del otro. Hasta, digamos, durante digamos, mucho tiempo, para Leopardi, lo social se basa sobre el odio del hombre en contra del hombre. Y en la Ginestra se basa en el amor. Exacto. El cambio que se produce con la Ginestra es extraordinario. ¿Por qué? Porque Leopardi llega a entender que el ser humano se socializa solo cuando primero llega a evitar cualquier tipo de identificación parcial. Es el género humano. El único fundamento teórico de la socialización es el género humano. Yo puedo reconocerme igual a otro solo si me reconozco igual a él como ser humano, no como perteneciente de un grupo determinado. Esta es la gran utopía de la Ginestra. Sí, aquí Leopardi, como está mucho más adelante de nosotros, digámoslo así. Lo que pasa es que es una paz. No hay que olvidar que es un momento puntual en la producción de Leopardi. Es el momento final. Es el final. Es el momento final, hombre, el momento puntual, el momento final. O sea, como tú acabas de decir, desde un principio, hacia este punto, estoy de acuerdo. Lo tenemos que leer a Leopardi en la línea de progresión de todo su pensamiento, como si desde un principio él quisiera llegar a este punto.
Esto yo lo matizaría un poco, yo veo mucho más fracturas dramáticas, pero sí, No, estoy de fracturas acuerdo. dramáticas Pero todas. estoy de acuerdo contigo. Pero, Al claro. fin y al cabo, nosotros podríamos deducir todo lo que viene después de lo que estaba antes. Pero este momento final es de una potencia enorme, porque primero barre cualquier ingenua idea ecologista de la naturaleza. En la película veréis que todas estas alumnas de la película están todas entusiasmadas y como hechizadas por la naturaleza. Viven en la relación con la naturaleza como el primer Leopardi. Se creen que la naturaleza es fuente de poesía, de amor y de belleza. Y por esto yo les digo, no, cuidado, la naturaleza es putrefacción. Bueno, ¿puedo decir una cosa? En este texto, que vamos a ir directamente a él, si soy capaz, a ver, mirad todo lo que quería yo leer. Bueno, pero hemos llegado a la ginestra. En este texto, claro, yo en cambio sí defendería un cierto ecologismo en Leopardi, que no, eso no te va a gustar mucho, como defiendo una cierta idea aún de virginidad en la naturaleza, llegados a este punto concreto. Dice Leopardi: «Uom di povero stato e membra inferme, che sia dell'alma generoso ed alto, non chiama sé né stima ricco d'or né gagliardo, e di splendida vita o di valente persona intra la gente non fa risibil mostra. Ma se di forza e di tesor mendico lascia parer senza vergogna, e non ma parlando apertamente e di sue cose fa stima al vero uguale». Se está presentando a sí mismo su condición miserable pero digna, ¿no? Está hablando de este hombre de membra inferme di povero stato. Evidentemente es él ese hombre, ¿no? Magnanimo animale, importante la palabra, magnanimo animale, non credo io già, ma stolto quel che nato a perir, nutrito in pene, dice, a goder son fatto, e di fetido orgoglio empie le carte, eccelsi fati e nove felicità, quali il ciel tutto ignora. Non pur quest'orbe, promettendo in terra a popoli che un'onda di mar commosso, un fiato d'aura maligna, un sotterraneo crollo distrugge, sì che avanza a gran pena di lor la rimembranza. La magnanimidad, concepto dantiano fundamental y aristotélico. Sí. ¿Qué es magnánimo, animal? Es aquel que no arrogantemente, sino humildemente acepta su condición dentro de la naturaleza a la que pertenece. Y eso teniendo en cuenta y aceptando la condición destructora de la naturaleza. Es decir, el hecho de que la naturaleza de un solo golpe destruye, como dice aquí, un movimiento de mar como es un fiato, es capaz de... Avancemos. Y llegamos a la parte en la que yo quiero fundamentar mi, entre comillas, ecologismo y virginidad en la naturaleza. Sí. Por supuesto, nunca ingenua, nunca una virginidad ingenua, sino como tú has dicho al comienzo de la sesión, siempre filtrada. Evidentemente la naturaleza en sí misma no existe, la naturaleza siempre es una anterioridad posterior y solamente la conocemos desde nuestras facultades intelectuales, sensitivas, sensibles e imaginativas. Sin todas esas capacidades el hombre no podría juzgar como ingenua, fresca, primigenia una naturaleza, sino que siempre es un conocimiento, como tú has dicho al principio de la sesión, filtrado, ¿no? Pero aquí Leopardi está hablando de sí mismo y para presentarse a sí mismo en lo que va a ser su testamento, como tú has dicho, su legado a la humanidad, él habla de una flor, es decir, habla de un elemento de la naturaleza. Este es el símbolo
del que se sirve, una flor. Y además la va a llamar nobil natura. Nobil natura. Noble por un lado, naturaleza por otro. Eso es innegable. Es decir, que dentro de esa naturaleza que spinozianamente es una sustancia que genera una serie de modos y de determinaciones ante las cuales es indiferente, pues dentro de esa naturaleza hay también unas manifestaciones y unas determinaciones que son inocentes, que no son destructoras, que sencillamente que se las puede incluso llamar nobles. Nobil natura è quella che a sollevar s'ardisce gli occhi mortali incontra al común fato e che con franca lingua, nulla al verde traendo, confessa il mal che ci fu dato in sorte. El basso stato è frale. Noble naturaleza es aquella que se atreve a levantar, osa levantar sus ojos mortales contra el común fato al que está sometida a esa misma naturaleza, ¿no? Y que con franca lengua, con lengua clara, sincera, nada quitándole a la verdad, no engañándose, confiesa el mal que nos fue dado en suerte. El basso stato è frale. Este es el basso stato del que me estaba viniendo a la mente antes. Es decir, el reconocimiento del hombre de que no ocupa un lugar privilegiado frente a la naturaleza, sino que es una de sus facturas, es una de sus producciones. Quella che grande e forte mostra sé nel soffrir, negli odi e l'ire fraterne ancor più gravi de ogni altro danno accresce. Y aquí llegamos al momento de la solidaridad con los otros seres. ¿Qué, me pregunto yo, tienen que necesariamente ser seres humanos? ¿Pueden ser también seres sufrientes, seres sensibles? Es decir, podemos establecer una gran división dentro de esa naturaleza entre naturaleza como existencia y naturaleza como ente sofferente, como dirá en el Giardino Ospedale. Quizá podría Leopardi extender esa capacidad de identificarse con el otro también a los seres sencillamente sufrientes. Me pregunto, de la naturaleza vital, de la naturaleza orgánica, de la naturaleza que siente y sufre. Los seres vivos. Los seres vivos, exactamente. Yo soy un poco esquemático. Entonces, para mí la flor, la ginestra, es metáfora de la humanidad, no de la naturaleza. O sea, la humanidad es como la más débil y frágil de las criaturas naturales. Por ejemplo, la ginestra, que es una flor que nace en el borde del volcán, o sea, el que está más expuesto a la destrucción. Y sin embargo, después de la erupción, vuelve a crecer. Esto, la humanidad, como esta flor misérrima, es un elemento destinado a ser destruido con un mínimo movimiento. ¿En qué consiste la grandeza del ser humano? En ser consciente de ese destino de dolor y muerte que tiene. Il fato, tú dices, el lado común es la naturaleza. El hombre inteligente es el hombre magnánimo, es el que nunca da la culpa a otro hombre de los problemas que tiene. Por lo tanto, cualquier político es un cretino. ¿Por qué? Porque cualquier político atribuye a otro hombre la culpa de lo que ocurre. Hay un límite de idiotez en la política. ¿Por qué? Porque el marco, el horizonte del cual se mueve el político es el del conflicto entre hombres y hombres. Por lo tanto, a partir de aquí son cretinos los políticos. ¿Por qué? Porque están obligados a atribuir a otro hombre el mal que nos ocurre. En cambio, el hombre magnánimo es el que, más allá de la política, entiende que la humanidad es víctima de un destino de muerte, del cual se puede defender
solo con una social cadena, solo a través de un proyecto político común. La única política digna de este nombre es la que abarca a la humanidad en su conjunto. Entonces, viene Dante, viene la monarquía de Dante. ¿Por qué? Porque Dante tiene este horizonte, digamos, de la especie humana como horizonte, y no hay discurso político serio que no abarque a la humanidad en su conjunto. Pero para que esta idea sea posible, es necesario que se vea dialécticamente la humanidad enfrente de lo que la humanidad no es, o sea, la naturaleza. Esto es la dialéctica que aquí... Pero para mí la dialéctica no es entre algo que es naturaleza y algo que no es naturaleza. Porque creo que Leopardi no considera que la humanidad se haya podido desgajar de sus raíces naturales. Y de hecho el símbolo que elige es una plantita. Y la plantita tiene sus raíces ancladas al pie del volcán y es una criatura frágil y natural como las que encontrará después en el Jardín Ospedale. Ese maravilloso texto que no sé si podremos llegar a leer. Antes de llegar a leerlo, aquí has tocado un punto esencial. O sea, el ser humano forma parte o no de la naturaleza. Nosotros estamos dentro o fuera de la naturaleza. La respuesta de Leopardi es brutal. Estamos fuera de la naturaleza. La humanidad es justamente esta fractura con lo natural. Esto es lo humano. Lo humano se define por su ruptura con la naturaleza. Esto es lo que ya había intuido cuando hablaba de este placer infinito que tenemos todos dentro y que la naturaleza, en cambio, no. Esa es la constante, ¿no? De Leopardi. ¿Por qué me has creado el diálogo de la naturaleza con el islamismo? ¿Por qué me has creado? Si me quieres matar, si no te importa nada de mí. Me gusta que traigas ese texto porque me he fijado en una cosa en estos días que me ha llamado la atención y que me ha hecho reflexionar. Yo no creo que el hombre... Primero, ¿qué es la naturaleza? Porque claro, tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es la naturaleza. Si tú piensas que la naturaleza es la palabra que no término, que mayormente acoge la constitución de la realidad, claro, evidentemente pues nada queda fuera de la naturaleza, incluido el hombre. Leopardi no lo ve así. O sea que el hombre es un ser innatural, que ha conseguido desgajarse de la realidad. Yo creo que no, sinceramente. Lo siento. Porque ¿en qué te basas para decir que el hombre es un ser innatural? Aquí lo dice. Y en el Sibaldone también, el Leopardi argumenta que el hombre ha sido expulsado de la naturaleza. Se le ha expulsado en la modernidad. El hombre ha sido expulsado de la naturaleza, ya no forma parte de la naturaleza, por lo menos como el hombre se siente expulsado de la antiguo. naturaleza, pero desde el momento en que tiene un cuerpo y desde el momento en que tiene una constitución somática, es imposible que el hombre se desgaje de la naturaleza. Pero no digamos se siente parte de la naturaleza. Los aspectos naturales del ser humano son irrenunciables. De hecho, nunca se podrá, qué sé yo, prolongar la vida del hombre por medio de artificios técnicos, porque también la técnica está dentro de la naturaleza. Pero una cosa, puedo estar de acuerdo contigo, pero Leopardi seguramente no está de acuerdo contigo. Cuando él dice, mi placer es infinito, está diciendo, va más allá de lo que la naturaleza me permite hacer, me permite satisfacer. Es constitucional. Tiene que haber un más allá que de alguna manera satisfaga ese deseo infinito. Bueno, pero es insaciable. Hay algo sobrenatural en ese deseo infinito. Leopardi lo dice clarísimamente, el deseo infinito es un deseo material. Exacto. Sí. Por lo tanto, muy bien, pero es un deseo que no encuentra correspondencia en la naturaleza. Hay un surplus de la constitución humana en relación con la naturaleza le puede ofrecer al hombre. El hombre desea siempre más de lo que la naturaleza le puede ofrecer.
¿no? Sí, sí, es esto lo que es la señal, el síntoma de esta separación. Pero tú has dicho que tú has dicho al principio de la sesión que está todo el recorrido de la imaginación entre medias del deseo del hombre y el concreto adempimento de ese deseo. Claro que sí. Bueno, compensa la imaginación, compensa el déficit objetivo y material. Pero es que la imaginación no es algo también a su vez derivado de la... El Leopardi, no, la imaginación, va más allá, hombre, el infinito, más allá de este seto yo me imagino el mundo infinito, son cosas imaginadas. No, la imaginación vive justamente superando los límites que la naturaleza impone al ser humano. Yo creo que la imaginación queda inserta dentro del complejo natural y no hay una ruptura entre el hombre de tipo cualitativo con respecto al resto de los animales en la naturaleza. Es decir, no hay una fractura definitiva y ya nunca superable entre el hombre y el resto de los seres vivos de la naturaleza. Creo que Leopardi nos concibe a los seres humanos como insertos en la naturaleza. De los seres humanos. ¿Cómo? Al cuerpo de los seres humanos. Es que no el cuerpo y el alma para Leopardi son una y la misma cosa. Es decir, no hay una separación entre cuerpo y alma. El final del canto porque nocturno. si no, Leopardi sería un espiritualista. No es un espiritualista. El canto nocturno, al final, sì. no, greggia mia, tu che posi e sei contento. Io in cambio, per mucho che esté sentado, voy delirando y me imagino. Claro. Voy contando las estrellas. Lo humano es justamente este poder que tiene la imaginación de ir más allá de la realidad. Si hay un autor que es sensible al hecho de que no hay una ruptura entre el ser humano y su capacidad imaginativa y otras formas de animalidad muy progresiva, muy progredida, muy complejas en la naturaleza, ese es Leopardi. Es decir, Leopardi en ningún momento establece una neta separación entre la capacidad imaginativa y racional del hombre y la de los animales. Son unos estudios que se... ¿Puedes leer algún texto? Pues no son los que he traído, pero desde luego la pasión de Leopardi por los animales, pues por ejemplo las Dissertazioni Filosofiche que ha editado Tatiana Crivelli, hay toda una disertación acerca del alma de los animales, en polémica con Descartes, claro, porque Descartes era uno que pensaba que un animal no tenía, era pura res extensa, sin res cogitans. Cuando y Leopardi justamente ya en su infancia está argumentando porque a propósito de esa no ruptura y gradación entre la capacidad imaginativa justamente y en ese sentido la vida es un sensorio de sentimiento y sensibilidad. Luego viene la razón, pero nosotros estamos unidos a esa raíz natural que es el sensorio de sentimiento y sensibilidad. Y de ahí provenimos, es bueno que no lo olvidemos. A mí me gusta la teoría y la comparto. Yo me temo que Leopardi en cambio no estaría de acuerdo, pero no lo sé. Desgraciadamente no podemos traerlo aquí. No, pero a lo mejor los presentes querrán decir algo sobre No, es esta que cuestión. a ver, que Leopardi sea el autor materialista por excelencia de la literatura italiana y que no sea en absoluto posible establecer una diferencia entre cuerpo y corporal y no corporal, que estas dos afirmaciones sean consecuencia la una de la otra, hay que verlo. Que sea un autor materialista, no queda duda. Que nunca Leopardi diga que la sensación, la fantasía, la imagen o lo que sea, no sean cosas materiales, también materiales, que no tengan su raíz en lo material. Esta es cosa que todos conocemos. Pero el discurso materialista de Leopardi es un discurso materialista clásico, de ascendencia griega muy clara,
lo lleva a donde lleva el discurso materialista clásico. O sea, hay un momento en lo que materialmente se llega al logos. Y el logos es... El otro mundo. No, no es el otro mundo, es la conciencia de este mundo que los otros animales no tienen. No es el otro mundo, porque en Leopardi no hay otro mundo, desafortunadamente por él. Si hubiera otro mundo, creo que Leopardi... O sea, lleva a la separación del hombre de su raíz natural, Sí. y el hombre entonces contempla la naturaleza como un objeto construido por él, por la ciencia moderna. No, no solo por la Perfecto. ciencia moderna. Eso es justamente lo que pasa en el diálogo della natura e di un islandese. Ese es justo el teatro que se plantea en esa operetta Morale, que está justo en mitad del recorrido de las operettes morali. Porque claro, desde el momento en el que uno la naturaleza la concibe como algo, como un circuito de creación y producción absolutamente indiferente a la voluntad del hombre, pues desde el punto de vista figurativo se presenta como aquí se presenta, es decir, Sí. como una, a ver si lo encuentro, como una figurativización de la naturaleza externa que se te presenta como un monstruo colosal. Mira, vamos a leer este texto que es precioso. Vide da lontano un busto grandissimo che di principio immaginò dover essere di pietra, e a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui molti anni prima nell'isola di Pasqua. Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il dorso e il gomito a una montagna, e non finta, ma viva, di volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi, la quale guardavalo fissamente. Es impresionante, ¿no? Esta figurativización sublime, ¿no? De un monstruo colosal de piedra, medio bello, medio terrible, arcano, a la que el islandés tiene la oportunidad de interrogar. Y ahí se produce esa conversación entre cuando la naturaleza le dice "Io sono quella che tu fuggi", este hombre que se ha separado del concurso de los hombres y huye a la naturaleza, como estas plantitas del tutto e male, porque cuando no llueve hay humedad, si no le quema el sol, si no se le cae la nieve encima y huye. Él solo no quiere ser feliz, quiere estar tranquilo, pero la naturaleza le persigue. Y tiene la oportunidad de preguntarle a la naturaleza. ¿Y qué le dice la naturaleza? Eso es lo que voy a ver. A ver, un segundito. Es que, como iba a decirte, el otro día releyendo esto, encontré un matiz que me llamó mucho la atención. Y es que los matices en Leopardi son importantes, porque nunca, o sea, las puntualizaciones pequeñas, los quasi, los per poco, te abren un mundo, un texto que podría ser absolutamente negativo, de repente te abre unos spiraglio. Y dice Leopardi: aquí le dice ella: "Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime", y eso es lo que me llamó la atención, "sempre ebbi ed ho l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini quale infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, io non me ne appecco, se non rarissime volte". Otra vez una puntualización sugestiva. "Come ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so.
e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose e non fo quelle tali azioni per dilettarvi o giovare. Es decir, tutt'altro che matrigna, ciega, indifferente, trattone piccolissime volte. Quali sono quelle volte, secondo te, in cui la natura sì si accorge di quello che fa? Porque lo dice clarísimo el texto dice quando io vi offendo in qualunque modo, con qualsiasi mezzo, io non me ne avvergo, se non rarissime volte. O sea, que hay unas ocasiones en las que sí. Bueno, aquí puede haber simplemente la imaginación, por ejemplo. La imaginación que puede producir algún placer, la imaginación, los pocos placeres que la vida produce. Pero a mí del diálogo me parece mucho más interesante lo que él dice: yo para huir de ti, para huirte he renunciado a cualquier relación humana. O sea que aquí estamos en una fase en la cual lo social para Leopardi es aún algo negativo. En cambio, en la Ginestra dice: se huye y los hombres se defienden de la naturaleza formando vínculos sociales. Esto es extraordinario, es el cambio de este momento en que la sociedad no tiene ningún significado positivo, a la Ginestra, cuando en cambio es en la política, donde finalmente el ser humano consigue encontrar los instrumentos para no huir, que quizás no puede, pero sí defenderse de la naturaleza. Sí, digo que me parece que en ese momento Leopardi tiene esa utopía de que realmente los hombres dejan de agravar lo que ya de por sí es infeliz, es decir, nuestra condición mísera y triste y finita, y que seamos capaces de vivir, de poner como principios de justicia y de virtud el reconocimiento de nuestro basso status, es decir, el reconocimiento de nuestra posición dentro del sistema del que formamos parte, que es el sistema de la realidad, que es el sistema de la constitución ontológica de las cosas, y que es el sistema que muchas veces Leopardi utiliza la palabra natura, porque no puede utilizar otra más amplia. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Digo simplemente que en un plano puramente lógico, Leopardi no podría llegar, no tanto a la utopía, yo no diría que es una utopía, es la lúcida inteligencia del hecho de que el ser humano, la humanidad, está destinada a la destrucción si no llega a un planteamiento político de tipo global. Esto no es una utopía, esto es un discurso científico. Si nosotros seguimos enfrentándonos los unos a los otros, entonces la naturaleza nos destruirá. Desde luego, porque se defenderá. Porque se defenderá de nosotros. Exacto. No es solo el ataque de los hombres de unos con otros, es también el ataque del hombre a la naturaleza, de la cual dependemos, porque ella es la que nos da los frutos y los recursos a través de los cuales podemos sobrevivir. Bien, porque mientras tengamos cuerpo. Y estoy de acuerdo contigo. Es que somos un organismo vivo en todo momento. Pero Leopardi no sigue este camino teórico, no es esto lo que reivindica Leopardi. No es ecologista. No es ecologista, no lo veo en ningún lado el ecologismo de Leopardi. Es que no existía el ecologismo en ese momento. Pero bueno, todo el primer Leopardi no es russoriano, ¿no? Por eso realmente era un hombre que vislumbraba ideas que hasta todavía no habían llegado. Porque... No, desde luego, es genial. Yo veo justamente que hoy en día hay una visión ingenuamente romántica de la naturaleza que Leopardi superó de niño. Cuando era niño, en eso estoy totalmente de acuerdo. Cuando llegó a los 15 años ya había dicho son chorradas. Y en cambio, ¿cómo decir? Aún nosotros estamos dentro de esta idea ingenuamente romántica de la naturaleza. Yo espero no estar en ella, pero... No hablo de ti, digo, en general, mis alumnas de la película. ¿Alguien quiere participar, decir algo? Porque me parece que se nos está
¿Alguien quiere decir algo? Sí, una pregunta Pero a mí no, al profesor Pinto, por favor. al señor Pinto, desde la ignorancia, por supuesto. No soy ni siquiera italianista, pero vamos, con este seminario empiezo a recuperar lecturas muy antiguas de Leopardi y esto es para mí salutífero. Mi pregunta es la siguiente, vamos a ver, es claro que la arrolladora cultura literaria y filosófica de Leopardi, autodidacta fundamentalmente, le dota de instrumental, intelectual, etc., para dar voz, para articular su desdicha, dicho así muy en general y seguramente inexactamente. Hasta aquí de acuerdo. Mi pregunta es si Leopardi, digamos hace los 30 y pico años, en su bastante corta vida, que son los años, la década de los 30 del Ottocento, tuvo curiosidad por las ciencias naturales o quizá físico-matemáticas de su época, en el sentido de dar voz a una física que ya empezaba a adivinar lo que luego se llamará entropía, por ejemplo, etc., ¿no? El milagro de la vida frente a la naturaleza exterior, ¿no? Entonces, es una pregunta fundamentalmente. ¿Tuvo una base, le interesó la matemática, le interesó la física de su época Sí, Leopardi? sí, claro que sí, claro que sí. Sí. No, él está al tanto de la ciencia de su época. La física de Newton, ¿no? Leopardi tiene una obra... Él tiene una cultura francesa, fundamentalmente. Sí. O sea, la ilustración, el pensamiento científico que viene de Francia, él lo controla perfectamente. Leía los manuales jesuitas que estaban filtrados por la Ilustración, ¿no? Con lo cual estaban al tanto de Newton, etcétera, pero se mantenían dentro del dogma de fe, porque claro, Monaldo tenía en vista. Pero dicho esto, tenía una cultura astronómica impresionante. De hecho, hay una obra de Leopardi cuando tenía 15 Empieza años, publicando una historia de que es una historia de astronomía, astronomía que todavía tiene un valor. Y luego, lo que sí que es verdad es que la matemática se le daba muy mal. Esto sale reflejado en la película, que le están preguntando en el examen anual de Monaldo y le hacen unas preguntas de matemática y ahí el pobre, no, y además rechazaba mucho en su propia reflexión sobre la matemática. Para él la matemática siempre era empobrecimiento, ¿no? Lo que hace la ciencia moderna de convertir en leyes matemáticas y todo es mesurable, para él eso es un empobrecimiento, es